Mientras mi marido me engañaba en Francia, yo vendí nuestra casa. Él no regresó a su palacio sino a una miserable realidad. Antes de empezar la historia, por favor, pasad lista en los comentarios. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos la próxima entrega. Aquella mañana comenzó como un concierto perfectamente orquestado, igual que las miles de mañanas anteriores. El aroma del café arábica recién hecho flotaba desde la cocina, mezclándose con la sutil fragancia de lavanda de nuestro cuidado jardín. El cálido sol de julio se colaba por los enormes ventanales, danzando sobre el frío y reluciente suelo de mármol italiano de nuestra magnífica villa en el barrio de Salamanca, la zona más exclusiva de Madrid. La vida de Sofía Herrera era un lienzo pintado con los colores de la felicidad. O al menos, eso parecía desde fuera. Sofía dejó una taza de café solo sin azúcar frente a su marido, Javier Moreno. Le dedicó una sonrisa, una que había practicado durante 10 años de matrimonio. Podía significar te quiero, buenos días o estoy bien, dependiendo de quién preguntara. Gracias, cariño, dijo Javier con la vista fija en la pantalla de su tablet llena de gráficos complejos y cifras. Su camisa azul impecable y cara contrastaba con el vestido de seda que Sofía llevaba en casa. Eres una maestra en todo lo que tiene que ver con el hogar. El cumplido, como siempre tenía un doble filo, era sincero y a la vez sutilmente condescendiente, como si gestionar aquel palacio de 800 metros cuadrados fuera el único talento que poseía Sofía. Parecía haber olvidado la brillante analista financiera que fue antes de que Javier le pidiera que se centrara en la familia tras su boda. Sofía se limitó a sonreír de nuevo. Estaba acostumbrada. «Tengo que decirte algo», dijo Javier finalmente bajando la tablet. Miró a Sofía con la expresión seria que reservaba para los anuncios importantes. Sofía se enderezó. «¿Qué ocurre, Javier? Ha surgido un nuevo proyecto en la empresa, un cliente muy grande de Francia. Tengo que ir yo mismo para cerrar los diseños finales y la presentación». El corazón de Sofía empezó a latir un poco más rápido. ¿Por cuánto tiempo? Unas 2 semanas. Quizás un poco más dependiendo de las negociaciones. Salgo pasado mañana. La voz de Javier era firme como si estuviera anunciando lo más normal del mundo. Iré a París y a Lyon. El cliente quiere ver algo de arquitectura tradicional para inspirarse. Lyon. El nombre de la ciudad resonó en la mente de Sofía. No encajaba del todo con los proyectos de arquitectura moderna que la empresa de Javier solía manejar. Pero desechó la duda pensando que simplemente no conocía bien el mundo de su marido, un mundo del que Javier se había encargado deliberadamente de que ella no formara parte. Claro, es una oportunidad fantástica. Su voz tenía el tono de apoyo que se esperaba de una buena esposa. Cuídate mucho allí, por supuesto. Es un viaje importante, así que tendré que estar completamente centrado, añadió Javier. Sus palabras se sintieron como un muro invisible. 2 días después, Sofía acompañó a Javier al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Lo abrazó inhalando el familiar aroma de su cara colonia. Viaja con cuidado y llámame cuando llegues. Claro, cariño. Tú también cuídate y vigila la casa. Javier le dio una palmadita en la espalda, se giró y se alejó rápidamente hacia la puerta de embarque arrastrando su elegante maleta. Sofía se quedó de pie en medio de la multitud de la Terminal 4, sintiendo un extraño frío que se le instalaba en el corazón mientras observaba la espalda de su marido alejarse. Aquella espalda que siempre había sido su pilar, pero por alguna razón esa mañana le pareció la de un desconocido. Un presentimiento pequeño, pero afilado como un trozo de cristal roto, le susurró que este viaje lo cambiaría todo. La casa, antes vibrante con la presencia de Javier, ahora se sentía vacía e inmensa. El eco de los pasos de Sofía sobre el mármol era su única compañía. Aquel silencio le dio un espacio que no quería, un espacio para pensar, para sentir, para dudar. El primer mensaje de Javier llegó 8 horas después de la hora prevista de aterrizaje.
Un texto corto por WhatsApp. Javier, acabo de llegar. Agotadísimo. Reunión nada más empezar. Hablamos luego. Te echo de menos. Sofía respondió rápidamente. Sofía. Me alegro de que hayas llegado bien. Mucho ánimo con el trabajo, cariño. No te saltes las comidas. Yo también te echo de menos. Pero algo no cuadraba. Normalmente Javier habría enviado una foto desde la ventanilla del avión o un selfie divertido desde el tren de camino al hotel. Habría hecho una llamada corta solo para escuchar su voz. Un patrón construido durante años se había roto. En los días siguientes, el extraño patrón continuó. Su comunicación se sentía más como informes obligatorios que como una conversación entre un matrimonio que se extrañaba. Los mensajes de Javier llegaban a horas extrañas, siempre eran breves y terminaban con la excusa de estar ocupado o en una reunión importante. Javier, aquí es de día. Saliendo para Lyon ahora. Va a ser un día largo. Sofía, cuidado en la carretera, cariño. Espero fotos. Javier, te las mando en cuanto tenga un segundo. Pero las fotos nunca llegaron. Sofía intentó mantenerse ocupada. Hizo yoga en el jardín, leyó las novelas que tenía pendientes e incluso intentó una nueva y complicada receta de repostería. Pero su mente siempre volvía a Javier. Las largas pausas entre respuestas. La voz apresurada que escuchó en la única llamada de 3 minutos que finalmente tuvieron. ¿Qué tal Lyon?, preguntó Sofía una noche. Es precioso, pero la agenda es una locura. El cliente es muy exigente, respondió Javier por el teléfono. De fondo se oía el tintineo de copas y una música tenue. ¿Estás fuera cenando con el equipo del cliente? Ah, lo siento, cariño, me llaman. Te llamo luego. Te quiero. La llamada se cortó antes de que Sofía pudiera responder. Yo también te quiero. El presentimiento se hizo más fuerte. Ya no era un susurro, sino un zumbido constante en sus oídos. Sofía se sentía como una detective en su propia vida buscando pistas de un crimen que aún no se había probado. Empezó a notar las pequeñas cosas que había pasado por alto. Antes de que él se fuera, mientras ordenaba un cajón en su despacho, encontró una reserva para 2 personas en un restaurante romántico en el Vieux-Lyon, el casco antiguo de la ciudad. No era una reserva para una gran reunión de negocios. En su momento lo descartó pensando que quizás Javier planeaba una sorpresa para ella en el futuro. Ahora esa idea le parecía ingenua y estúpida. Sofía se sentó sola en el vasto salón mirando la pantalla oscura de su móvil. Nora se sentía aislada no solo por la distancia geográfica, sino por un muro de mentiras que sentía que Javier estaba construyendo a su alrededor, ladrillo a ladrillo. Quería creer en su marido en sus 10 años de matrimonio, pero la intuición de una mujer ignorada durante demasiado tiempo le gritaba que el paraíso en el que vivía era solo la fachada de un infierno a punto de ser revelado. Era la 8ª noche desde que Javier se había ido. Sofía no podía dormir. Rodó hacia el lado frío y vacío de la cama de Javier y luego volvió al suyo. Al amanecer se rindió. Bajó al salón, encendió una luz tenue y se hundió en el sofá de cuero. Para distraerse, cogió su iPad. Abrió Instagram, un hábito mecánico para matar el tiempo. Sus dedos se deslizaron por fotos de vacaciones de amigos, recetas y vídeos de gatos. Todo era borroso y sin interés. Entonces una story captó su atención. Era de una antigua conocida que casualmente era amiga de Lucía Vega, la joven y ambiciosa empleada de Javier. Sofía solo la recordaba vagamente de haberla visto en un par de eventos de la empresa. La publicación era un álbum de fotos titulado Felicidad en un viaje a Francia. Sofía casi lo pasa de largo, pero una punzada de curiosidad la detuvo. La primera foto mostraba a 4 chicas, incluida Lucía, sonriendo frente a la Basílica de Notre-Dame de Fourvière. El pie de foto decía «Viaje de chicas». El corazón de Sofía se relajó un poco. Quizás sus sospechas eran solo paranoia.
Pasó a la segunda foto una hermosa vista nocturna de una calle del Vieux-Lyon. La tercera, un plato de comida deliciosa y elegantemente presentada. La cuarta, otra foto de grupo, esta vez en el Parc de la Tête d'Or. Sofía hizo zoom solo para confirmar que eran 4 chicas. Y entonces pasó a la quinta foto. El mundo de Sofía se detuvo. La foto estaba tomada en el Vieux-Lyon con la icónica basílica de fondo. Lucía no estaba con sus amigas. Estaba de pie, ligeramente de lado, sonriendo radiantemente a la cámara. Sus mejillas estaban sonrojadas de felicidad, y a su lado, con un brazo posesivo alrededor de su cintura, estaba Javier. No llevaba su traje de negocios. Vestía una camiseta informal y pantalones de lino con un aspecto relajado y mucho más joven. La sonrisa en su rostro era una que Sofía no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa sin cargas libre, llena de una profunda intimidad y pura alegría. El agarre de su mano en la cintura de Lucía no era el de un colega, era el de un amante. A Sofía se le escapó el aire de los pulmones. El iPad se deslizó de sus dedos que de repente se habían quedado sin fuerza y cayó silenciosamente sobre la gruesa alfombra. No podía respirar. Sus ojos estaban fijos en la traición tan claramente expuesta en la pantalla. El viaje de negocios, el cliente importante, la agenda apretada. Todo era mentira. Cada mensaje corto, cada llamada apresurada, cada engaño, ahora tenía un rostro el de Lucía con su sonrisa triunfante. Cuando volvió a coger el iPad, sus manos temblaban violentamente. Hizo zoom en la foto una y otra vez como si esperara que los detalles cambiaran. Pero no lo hicieron. El anillo de bodas de Javier brillaba en su dedo bajo el sol de Lyon. En la muñeca de Lucía lucía una pulsera Love de Cartier. Exactamente la misma que había desaparecido del joyero de Sofía un mes antes, la que pensó que había perdido en algún sitio. Fue un momento de la más cruel claridad. No había lugar para la duda, no había lugar para la esperanza. Su presentimiento no era paranoia, era la dolorosa verdad. A miles de kilómetros de distancia, su marido no estaba trabajando duro por su futuro. Estaba construyendo otra vida sobre los escombros de las mentiras que le había arrojado a ella. El silencio de la lujosa casa se volvió sofocante como si las paredes de mármol se burlaran de su estupidez. Su primera reacción no fue la ira, sino un colapso total. El cuerpo de Sofía se deslizó del sofá al frío suelo de mármol como si sus huesos se hubieran vuelto gelatina. Los sollozos que había reprimido finalmente estallaron no con un gran lamento, sino en un llanto silencioso que sacudía todo su cuerpo. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas sin parar cayendo sobre el suelo frío. Cada recuerdo hermoso de sus 10 años de matrimonio pasó por su mente, ahora manchado por la traición, la romántica pedida de mano en la playa, los votos sagrados ante el altar, las risas mientras decoraban esta misma casa. Todo se sentía como una escena de una película protagonizada por una actriz brillante. Se sintió estúpida, ingenua, ciega. Sofía no supo cuánto tiempo lloró sentada en el suelo del oscuro salón. Pudo ser 1 hora o 3. Solo supo que cuando las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse por las ventanas, sus lágrimas se habían secado dejando solo un dolor sordo y un inmenso vacío en su pecho. Arrastró su cuerpo hasta el baño. Se miró en el gran espejo. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos, su pelo revuelto. Vio la imagen de una mujer rota, una víctima. Y en ese mismo instante, algo dentro de ella cambió. En lo profundo de sus ojos hinchados y enrojecidos saltó una chispa diferente. Ya no era tristeza, era la brasa de la furia. Una furia fría, aguda y concentrada. Furia contra Javier por sus mentiras. Furia contra Lucía por su papel en todo aquello. Y lo más importante, furia contra sí misma por haberse dejado subestimar durante tanto tiempo.
furia por haber cambiado su intelecto y su independencia por la ilusión de una jaula de oro. Se miró más profundamente en el espejo. Más allá de la mujer llorosa, empezó a ver otra figura, Sofía Herrera, la analista financiera. La Sofía que podía leer datos, identificar riesgos y tomar decisiones estratégicas sin emoción. La Sofía con un cerebro entrenado para ver números, no dulces promesas. Esa mujer había estado dormida durante mucho tiempo, adormecida por la comodidad y un amor falso. Ahora estaba despierta. El dolor no había desaparecido. La herida seguía abierta. Pero ahora esa herida estaba envuelta en una capa de acero recién forjado. Las lágrimas, en lugar de nublar su visión, la habían limpiado. No dejaría que Javier volviera a casa y la encontrara destrozada. No le daría esa satisfacción. Javier no volvería a los brazos de una esposa desconsolada. No volvería a esta casa en absoluto. Sofía enderezó la espalda y su mirada en el espejo se agudizó. Un plan comenzó a formarse en su mente, no un plan emocional y precipitado, sino uno frío, metódico e implacable. Si Javier quería destruir su mundo, Sofía se aseguraría de que él no se quedara con nada entre las ruinas. Quemaría ese mundo hasta los cimientos y sobre sus cenizas construiría su propio palacio. Las lágrimas se detuvieron, el acero se templó, la guerra estaba a punto de empezar. Aquella mañana Sofía ya no se movía como una mujer herida, se movía con un propósito. Se duchó y fue a su armario. Pasó de largo los vestidos de seda y la ropa cómoda de estar por casa, los uniformes que simbolizaban su papel como la esposa de Javier Moreno. En el fondo del armario, intacta durante años, estaba su colección de ropa de trabajo. Eligió una blusa azul marino, de corte decidido, y unos pantalones de traje color crema. La ropa se sentía un poco extraña en su cuerpo, como una armadura que no se había puesto en mucho tiempo, pero le sentaba perfectamente. Mientras se peinaba con esmero, dejó su móvil sobre el tocador e hizo la primera llamada. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de adrenalina. Garcés y Asociados. Buenos días. Hola, buenos días. Quería hablar con la abogada Pilar Garcés, por favor, dijo Sofía. Su voz sonó mucho más firme de lo que esperaba. Me llamo Sofía Herrera. Necesito una consulta sobre un proceso de divorcio. Es un asunto urgente. Tras un breve silencio, la recepcionista respondió. Un momento, por favor, se la paso. Una hora después, Sofía estaba sentada en el despacho de la abogada Garcés, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante y una reputación de hierro. Su oficina era moderna, eficiente y fría, todo lo contrario al hogar cálido pero falso de Sofía. Sin una sola lágrima, Sofía relató todo en orden cronológico, como si estuviera presentando un informe financiero. Mostró la foto de Instagram, la reserva del restaurante y describió las extrañas pautas en su comunicación. La abogada Garcés escuchó en silencio, tamborileando lentamente los dedos sobre su escritorio de caoba. Cuando Sofía terminó, simplemente asintió. Una prueba muy sólida. Ahora hablemos de los bienes. ¿Qué poseen en común? Aquí fue donde Sofía brilló. Sacó una carpeta de documentos que había preparado. Dentro estaban las escrituras de la casa, una copia de su acuerdo prematrimonial, una lista de cuentas bancarias, conjuntas, pólizas de seguros y documentos de inversión. La casa fue una herencia de mis padres, pero en su día Javier me presionó para incluir su nombre en las escrituras. Eso complica un poco las cosas, pero no es imposible, dijo la abogada hojeando los papeles. ¿Tiene algún otro documento que pueda ayudar? Sofía respiró hondo. Tengo un poder notarial de venta de la vivienda. Explicó que su marido lo había firmado un año antes para un plan de inversión que nunca se materializó y nunca lo revocó. Los ojos de la abogada Garcés brillaron. Señora Herrera acaba de darnos nuestra arma más poderosa. Sofía sintió una oleada de poder recorrerla. Su decisión era la correcta. Después de la consulta, Sofía salió del edificio de oficinas con paso ligero. En el coche hizo su segunda llamada.
Carlos, ¿cómo estás?, saludó a un viejo amigo que ahora era un exitoso agente inmobiliario. Sofía, qué sorpresa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Carlos, necesito tu ayuda. Quiero vender mi casa, dijo Sofía sin rodeos. Hubo un silencio de asombro al otro lado de la línea. ¿Vender la casa? ¿Por qué tan de repente? ¿Es una larga historia? Necesito venderla rápido, Carlos, muy rápido. Tengo un poder notarial con plenos poderes. Me gustaría que estuviera vendida antes de mediados del mes que viene. Justo al colgar, una notificación de mensaje de Javier apareció en su pantalla. Javier, en el TGV de camino a París. Hoy ha sido agotador. Echo tanto de menos tu comida. Te quiero. Una pequeña espina del viejo dolor se clavó en ella, pero fue rápidamente aplastada por su fría determinación. Sus dedos teclearon una respuesta con destreza, una obra maestra del camuflaje perfecto. Sofía, mucho ánimo, cariño. Yo también te echo de menos. Vuelve pronto. Te quiero. Pulsó enviar y dejó el teléfono. Su rostro no mostraba ninguna emoción. La máscara estaba perfectamente colocada. Al otro lado del continente, Javier disfrutaba de su paraíso de mentiras sin saber que en casa su esposa acababa de pulsar el botón que detonaría todo su mundo. 2 días después de la primera consulta, Sofía estaba de nuevo frente a la abogada Garcés, esta vez no como una clienta confundida, sino como una socia estratégica. Sobre la reluciente mesa de caoba yacía la copia original del poder notarial de venta que Sofía había recuperado de una caja fuerte oculta en el despacho. El documento pesaba en sus manos no por el papel, sino por el poder que contenía. La abogada Garcés se lo examinó con unas gafas de lectura, una leve sonrisa de admiración en sus labios. Esto no es un simple papel, señora Herrera, es su bala de oro, firmado por él con testigos notariales y nunca revocado legalmente. Es perfecto. Entonces, ¿puedo vender la casa sin más?, preguntó Sofía con voz firme. Legalmente sí. Es usted su representante legítima para esta transacción, explicó la abogada. Pero tenemos que ser inteligentes. No estamos solo vendiendo una casa, estamos construyendo una fortaleza para su futuro. Esta es la primera fase de la campaña. La abogada Garcés procedió a explicar su estrategia. Primero, la venta de la casa debía realizarse lo más rápido posible, idealmente a un comprador que pagara en efectivo para minimizar la burocracia bancaria que podría llevar tiempo y levantar sospechas. Segundo, el dinero de la venta debía transferirse inmediatamente a una nueva cuenta a nombre exclusivo de Sofía, una cuenta a la que Javier no pudiera acceder. ¿Y qué hay de los otros activos, las cuentas conjuntas, las inversiones?, preguntó Sofía con su cerebro analítico procesando todas las variables. Esa es la operación 2, dijo la abogada. Dividiremos los fondos de las cuentas conjuntas en la proporción más defendible en un tribunal. Se quedará con todos sus bienes prematrimoniales más el 50% de los activos ganados durante el matrimonio. Haga las transferencias usted misma. Guarde toda la evidencia. No estamos robando, señora Herrera. Estamos asegurando lo que le corresponde por derecho antes de que él pueda ocultar los activos o usarlos en su contra. En estas guerras, quien golpea primero gana. Sofía dejó escapar un largo suspiro. La imagen de Javier, riendo mientras compraban sus primeros muebles juntos, cruzó su mente. Una pequeña punzada de culpa intentó abrirse paso. ¿Es esto realmente lo correcto, abogada?, susurró más para sí misma que para ella. La abogada Garcés se inclinó hacia adelante, su mirada afilada se suavizó por un momento. Señora Herrera, escúcheme. Ese hombre está de vacaciones con otra mujer gastando el dinero de ambos mientras usted mantenía el hogar y la confianza aquí. Él rompió los votos primero. Él mintió primero. Usted no ha empezado esta guerra. Solo se está asegurando de no ser la única víctima. La justicia no siempre llega de forma pasiva. A veces hay que forzarla.
Esas palabras fueron como acero fundido, vertido sobre las dudas de Sofía, solidificándolas en certeza. Asintió, toda duda desvanecida. Entendido. ¿Cuándo empezamos inmediatamente?, respondió la abogada. El tiempo es ahora su activo más valioso. Sofía salió del despacho de abogados con paso decidido. Ya no era la vacilante Sofía Herrera. Era una general que acababa de recibir su mapa de batalla y sus órdenes de avanzar. Esa noche, Sofía convirtió el despacho que apenas usaba en su cuartel general. La habitación estaba dominada por altas estanterías y un sólido escritorio de madera que le había regalado su difunto padre. Javier rara vez entraba allí considerándolo el aburrido rincón de Sofía. Ahora ese rincón era el epicentro de una operación silenciosa para desmantelar el imperio financiero de su marido. Con una taza de manzanilla a su lado, Sofía abrió su portátil. En la pantalla aparecieron al instante los números y gráficos que una vez fueron su mundo. Con la calma de una profesional, abrió varias pestañas del navegador, los portales de banca online, los sitios de inversión y la página de apertura de una nueva cuenta en un banco comercial conocido por su discreción. Empezó abriendo la nueva cuenta a su nombre, no como Sofía Moreno, sino como Sofía Herrera, usando el apellido de soltera de su madre. Un guiño simbólico a la línea de mujeres fuertes que la precedieron. Un nuevo comienzo. Una vez que la cuenta estuvo activa, comenzó la verdadera operación. Accedió a su cuenta conjunta, la cuenta de nómina de Javier, donde se acumulaban cientos de miles de euros. Con una hoja de cálculo que había preparado, trabajó con la precisión de un cirujano. Calculó los ingresos totales durante sus 10 años de matrimonio. Lo dividió por 2. Añadió el valor de la herencia que había liquidado al principio de su carrera para ayudar a financiar el negocio de Javier con intereses, por supuesto. No estaba siendo codiciosa, estaba siendo matemáticamente justa. Y entonces, con unos pocos clics, se realizó la primera transferencia. Una fantástica suma de X euros se movió de la cuenta Javier Moreno y Sofía Herrera a la cuenta Sofía Herrera. Clic. Luego pasó a la cuenta de inversión en acciones conjuntas. Liquidó la mayor parte de su cartera más líquida. Clic. Los fondos también se movieron. Clic, clic. Cada pulsación se sentía como el golpe de un mazo demoliendo los cimientos de su vida juntos. No hubo ruido ni drama, solo el movimiento silencioso pero devastador de datos digitales. Dejó suficientes fondos en las cuentas conjuntas para no activar alarmas inmediatas si el banco o Javier lo revisaban por casualidad, el equivalente a los gastos de unos meses. Un cebo para mantener a Javier tranquilo. En menos de una hora, Sofía había desmantelado con éxito la estructura financiera que habían construido en una década. Había asegurado su futuro desarmado financieramente a su marido y lo había hecho con una elegancia y precisión que Javier nunca habría imaginado que poseía. Sofía cerró el portátil. La habitación volvió a estar en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de poder, el poder de una mujer que había reclamado su propio destino. A la tarde siguiente, un sedán se detuvo frente a la puerta de la villa de Sofía. Su viejo amigo Carlos salió del coche con una mezcla de asombro y preocupación aún en su rostro. «Sofía, todavía no me lo creo», dijo mientras se sentaban en la terraza trasera con vistas al jardín perfecto. ¿Estás 100% segura? Esta casa era tu sueño. Lo era, Carlos, dijo Sofía con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero los sueños pueden convertirse en pesadillas. Estoy más del 100% segura. Le entregó una copia del poder notarial y otros documentos. Necesito un comprador que pague en efectivo. Un inversor al que no le importe la historia de la casa, solo su ubicación y su potencial de rentabilidad. Estoy dispuesta a bajar un poco el precio por la rapidez. Carlos miró a los ojos de Sofía y vio una determinación inquebrantable. Dejó de hacer preguntas y pasó al modo profesional.
Conozco a un par de peces gordos. Les gustan las transacciones rápidas y limpias. Dame 24 horas. Empezaré a hacer llamadas. Esa misma tarde 2 hombres de la empresa de Carlos llegaron. Llevaban un poste de metal y un cartel rectangular. Sofía los observó trabajar desde detrás de la ventana del salón. Con unos cuantos martillazos, el poste quedó firmemente plantado en el césped verde e inmaculado, el mismo césped que Sofía había cuidado con tanto amor. Y luego colocaron el cartel. Sobre un fondo blanco, 2 palabras ardían en rojo: se vende. El cartel se erigió con orgullo, una declaración de guerra pública para que la viera cualquiera que pasara. Una declaración de que el pequeño paraíso de la familia Moreno estaba ahora en el mercado. Sofía lo observó sintiendo un nudo en el estómago. Era el punto de no retorno. Su plan ya no era un concepto sobre un papel o cifras en la pantalla de un portátil. Era una realidad física clavada en el jardín de su casa. Una vecina paseando a su perro ralentizó el paso. Sus ojos se fijaron en el cartel y luego se dirigieron a la puerta de Sofía con una mirada llena de curiosidad. Los rumores se extenderían como la pólvora. El tiempo ahora se sentía aún más apremiante. Sofía sabía que tenía que moverse antes de que la noticia, de alguna manera, llegara a oídos de Javier en Francia. El cartel era una bomba de relojería y Sofía era quien acababa de activar el temporizador. Los días siguientes fueron un proceso extraño y doloroso de vaciado. La casa que una vez estuvo llena de vida ahora estaba llena de ecos y cajas de cartón marrones. Sofía decidió hacer el embalaje inicial sola antes de que llegara la empresa de mudanzas profesional. Necesitaba hacerlo como un ritual de cierre para sí misma. Empezó por el salón. Su mano se dirigió al gran retrato de boda enmarcado sobre la chimenea falsa. En él, Sofía y Javier sonreían felices con los ojos brillantes hacia un futuro prometedor. Miró la foto durante mucho tiempo buscando alguna señal de falsedad en los ojos de su marido, pero no la encontró. Quizás Javier era un actor increíble, o quizás, solo quizás, en ese momento había sido sincero. Sofía nunca lo sabría. Sin emoción, descolgó la foto, la envolvió en una tela y la colocó en la primera caja que etiquetó como Javier Moreno. Se movió de habitación en habitación como una arqueóloga catalogando los artefactos de una civilización condenada. La colección de relojes de lujo de Javier, sus docenas de zapatos de cuero, sus caros trajes colgados impecablemente, todo fue a parar a cajas etiquetadas como Javier Moreno. Trabajó eficientemente, sin rabia, como si estuviera gestionando las posesiones de otra persona. Pero su armadura se resquebrajó cuando entró en su propia habitación y abrió un cajón. Allí estaba una pequeña caja de música que Javier le había regalado en su primer aniversario. Cuando la abrió, la suave melodía de Can't Help Falling in Love llenó la habitación. Las lágrimas que pensaba que se habían secado todavía estaban allí. Se permitió llorar durante unos minutos un último adiós al amor que una vez creyó real. Luego cerró la caja de música y la colocó en una caja etiquetada como Sofía Herrera. Algunas memorias, por dolorosas que fueran, eran suyas para guardarlas o desecharlas más tarde. Lo más difícil fue clasificar los objetos cuya propiedad era ambigua: el sofá que eligieron juntos, la mesa del comedor donde compartían historias, los adornos que compraron en vacaciones. Para estos objetos se convirtió en una juez implacable. Cualquier cosa que evocara un recuerdo doloroso iba a la caja de donar. Al final del tercer día, la casa se sentía extraña. La mayoría de los muebles habían sido trasladados por la empresa de mudanzas a un guardamuebles a nombre de Javier Moreno. Las llaves se le entregarían más tarde a través de sus abogados. Lo único que quedaba eran las cajas etiquetadas como Sofía Herrera, su propia esencia, sus libros, los recuerdos de sus padres, y algunas pequeñas cosas que representaban su vida antes y después de Javier. Al vaciar la casa,
sintió como si también estuviera vaciando su mente del peso de los falsos recuerdos. Estaba lista para irse. Faltaban 3 días para la fecha de regreso de Javier. Sofía se había instalado en un cómodo apartamento con servicios en el centro de la ciudad, un lugar que Javier desconocía. No era tan lujoso como su antigua casa, pero se sentía seguro y completamente suyo. Las luces de la ciudad brillaban tras la ventana, un paisaje que prometía una nueva vida. Su teléfono sonó. El nombre de Carlos apareció en la pantalla. Sofía, buenas noticias, la voz de Carlos sonaba emocionada. Tenemos una oferta, es de una empresa de inversión inmobiliaria. Llevaban tiempo detrás de ese terreno. Es una oferta en efectivo un poco por debajo del precio de mercado, pero con la condición de cerrar toda la transacción y el pago en 48 horas. Acepta, dijo Sofía sin dudar un instante. La velocidad valía más que unos miles de euros. Acéptala. Encárgate de todo, Carlos. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de firmas de documentos en la notaría y trámites de cierre. Sofía, con el poder notarial en la mano, lo gestionó todo con calma y eficiencia. La abogada Garcés estuvo a su lado asegurándose de que cada paso fuera legalmente inexpugnable. La tarde anterior a la llegada de Javier a Madrid, el móvil de Sofía vibró. Era una notificación de la aplicación de su banco. El dinero de la venta de la casa, una cifra que mareaba, se había ingresado de forma segura en la cuenta de Sofía Herrera. Era el sonido de su declaración de independencia, el precio de una casa construida sobre mentiras. Miró la cifra durante mucho tiempo, sintiendo una inmensa oleada de alivio. Lo había conseguido, había ganado esta guerra silenciosa. Y entonces, como si fuera una ironía del destino, llegó otro mensaje al mismo tiempo. Era de Javier. Javier, todo el trabajo terminado aquí, ya en el aeropuerto de Charles de Gaulle, listo para volver a casa. Billete en mano. No puedo esperar a estar en tus brazos y dormir en nuestra cama. Echo tanto de menos nuestro hogar. Sofía leyó el mensaje 2 veces. Echo tanto de menos nuestro hogar. La frase sonaba tan absurda, tan patética. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. No una sonrisa cálida o feliz, sino una sonrisa fría, llena de una victoria absoluta. Miró el paisaje urbano desde la ventana de su apartamento. Un nuevo horizonte la esperaba. Adiós, Javier Moreno, susurró al silencio de la habitación. El hogar que echas de menos ya no existe. La trampa estaba puesta. El cebo había sido mordido. Solo quedaba esperar a que la presa volviera a casa para descubrir su propio infierno. Javier Moreno atravesó las puertas de llegadas internacionales del aeropuerto de Barajas, sintiéndose un triunfador. El aire cálido y seco de Madrid lo recibió como un abrazo familiar. Las 2 semanas en Francia con Lucía habían sido un sueño, una escapada perfecta de su monótona vida. Se sentía recargado, vigorizado y lleno de autocomplacencia. Hubo algo de trabajo, sí, pero eso solo sirvió como la coartada perfecta. Lo tenía todo: una carrera brillante, una esposa obediente en casa y una emocionante aventura secreta. Mientras empujaba su carrito de equipaje, buscó a Sofía entre la multitud. Se imaginó que estaría allí para recibirlo con una suave sonrisa, quizás incluso con un pequeño cartel, con su nombre como solía hacer en los primeros años de su matrimonio. Pero no la vio. Se detuvo mirando a su alrededor de nuevo. Nada. Una punzada de irritación comenzó a crecer. Seguro que se ha quedado dormida. Pensó para sí mismo sin considerar ninguna otra posibilidad. Sofía era metódica, pero a veces demasiado relajada. Sacó su móvil planeando llamarla con un tono ligeramente molesto. Marcó su número. El teléfono sonaba, lo que significaba que estaba encendido, pero nadie contestaba. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. «¡Qué fastidio!», murmuró.
Su arrogancia no le dejaba espacio para la preocupación, solo para la molestia de que su plan de llegar a casa y relajarse se había alterado un poco. Refunfuñando, se dirigió a la parada de taxis. Iría a casa solo y sorprendería a Sofía. Se imaginó regañándola suavemente: «La próxima vez pon una alarma, cariño», y luego disfrutaría de la cara de culpabilidad de Sofía mientras intentaba compensarlo preparándole su cena favorita. El escenario le hizo sonreír. Todavía tenía el control de todo. «Al barrio de Salamanca, por favor», le dijo al conductor del taxi negro de alta gama que le abrió la puerta. Mientras el coche se deslizaba por la autopista, Javier se recostó cómodamente. Abrió la galería de su teléfono sonriendo al ver las fotos íntimas con Lucía en Lyon, el templo, el parque, la cena romántica. Tenía que borrar todo esto antes de llegar a casa. Con unos pocos toques, toda la evidencia digital de su infidelidad desapareció. Se sintió inteligente, limpio, listo para volver a interpretar su papel de marido fiel. No tenía ni idea de que la verdadera evidencia ya había sido asegurada por otra persona. El viaje desde el aeropuerto fue el de siempre. El inevitable tráfico de Madrid, los rascacielos familiares y las calles conocidas. Javier pasó la mayor parte del tiempo mirando su teléfono, respondiendo a algunos correos electrónicos de trabajo para demostrar lo dedicado que era. Finalmente, cuando el taxi entró en la frondosa urbanización donde se encontraba su casa, levantó la vista. Esperaba ver su hogar, su obra maestra de diseño minimalista y moderno, con el jardín que Sofía siempre mantenía impecable. Se imaginó la cálida luz del porche encendida dándole la bienvenida a su regreso. El taxi redujo la velocidad y se detuvo. «Ya hemos llegado, señor», dijo el conductor. Javier miró por la ventanilla y frunció el ceño. Algo iba mal. La casa estaba completamente a oscuras. No había ni una sola luz encendida. La puerta principal estaba cerrada a cal y canto y el ambiente era extrañamente deshabitado. Y entonces sus ojos se posaron en algo que le heló la sangre. Colgado en el centro de la puerta, iluminado por los faros del taxi, había un gran cartel con letras llamativas y claras. «Se vende». Durante unos segundos, Javier solo pudo mirar. Su cerebro se negaba a procesar la información. «Debe ser una broma», pensó, «o el taxista se ha equivocado de dirección». Comprobó el número de la casa en el pilar de la puerta. Era correcto. Número 17. «Señor, aquí es». «Son 35 euros», la voz del conductor lo sacó de su estupor. Con movimientos rígidos, Javier pagó y salió del taxi. Se quedó en la acera frente a su propia casa, sintiéndose como un extraño. Un frío terror comenzó a subirle desde el estómago. Buscó en sus bolsillos las llaves de la puerta. Cuando las introdujo en la cerradura, sintió el roce del metal que no encajaba. La llave no giraba. Habían cambiado la cerradura. Golpeó la puerta de hierro con fuerza. «Sofía, Sofía Herrera, abre, soy yo». No hubo respuesta, solo silencio. Apretó la cara contra las rejas de la puerta intentando ver el interior. El patio estaba vacío, el garaje normalmente ocupado por su coche y el de Sofía estaba desierto. A la luz de la luna vio la silueta de la casa oscura. Parecía una tumba magnífica. El terror se convirtió en rabia. «¿Qué demonios es esto? Nos han robado. Sofía ha vendido la casa sin decírmelo. Imposible. Mi nombre también está en las escrituras. No puede vender sin mi firma». Con manos temblorosas llamó a Sofía de nuevo. Esta vez, después del segundo tono, la llamada fue rechazada. El corazón de Javier se hundió. Esto no era un robo, no era una broma. Era deliberado, planeado, y él era el objetivo. De pie como un idiota en la calle, Javier sintió que la ira y la confusión luchaban en su interior. Siguió pulsando el botón de rellamada de su teléfono, pero el número de Sofía ahora era inaccesible. Se sintió burlado, humillado. De repente su teléfono vibró. Una notificación de mensaje de Sofía. Por un instante, una chispa de esperanza brotó en su pecho.
Por fin una explicación. Abrió el mensaje a toda prisa. Era corto, frío y directo a su corazón. Espero que disfrutaras del vuelo. Tus papeles de divorcio están listos. Contacta con mi abogada. La dirección es Torre de Cristal Paseo de la Castellana, planta 15. Ella tiene las llaves del guardamuebles con tus cosas. Javier leyó el mensaje 3 veces. Cada palabra era una bofetada. Papeles de divorcio. Abogada. Tus cosas. Su cerebro no podía asimilar la rapidez de la situación. Hacía 2 semanas había dejado a una esposa sumisa. Ahora se enfrentaba a un enemigo que se había preparado para la guerra. Sin pensarlo, paró otro taxi que pasaba, cerró la puerta de un portazo y gritó la dirección del mensaje de Sofía. La furia le daba energía. Iba a ver a esa abogada, exigiría una explicación. Iba a ver a Sofía y a poner fin a este estúpido drama. Al llegar al imponente edificio de oficinas, corrió hacia el vestíbulo. Encontró el nombre Garcés y Asociados en el directorio y subió en el ascensor. La puerta del despacho era de un elegante cristal translúcido. La empujó con brusquedad. Una joven recepcionista levantó la vista sorprendida. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?» «Soy Javier Moreno. Vengo a ver a Sofía Herrera o a su abogada», exigió. Su voz resonó en el silencioso espacio. «Espere un momento, por favor, señor». Poco después, un joven tranquilo y trajeado salió de una sala. «Señor Moreno, soy el asistente de la abogada Garcés. La señora Herrera no está aquí. Sin embargo, me pidió que le entregara esto». El hombre le tendió un grueso sobre marrón. La mano de Javier tembló al cogerlo. Sin poder esperar, rasgó el sobre. Dentro había una pila de documentos legales. En la primera página, en negrita, demanda de divorcio. Pasó las páginas jadeando. El motivo de la demanda, adulterio. Detrás, adjunta, estaba la evidencia. Impresiones a color de las fotos con Lucía en Francia. Los extractos de la tarjeta de crédito conjunta utilizados para pagar hoteles románticos y cenas. Incluso una copia del billete de avión de Lucía comprado a su nombre. Y lo que lo dejó completamente indefenso fue la copia del contrato de compraventa de su casa en el último anexo. Allí estaba la firma decidida de Sofía y debajo la frase que lo destruía todo, en representación de Javier Moreno, según poder notarial, no un SK 245. Ese poder notarial, el que había firmado para ese plan de inversión fallido hacía un año. El que había olvidado por completo pensando que no era importante. Sofía no solo lo sabía, lo había planeado. Había usado su propio descuido y arrogancia como un arma para destruirlo. Javier retrocedió tambaleándose. Su espalda chocó contra la pared y sus piernas flaquearon. La guerra había terminado antes de que él supiera que había comenzado y había sido totalmente derrotado. Al salir del despacho de abogados, Javier caminaba como un zombi. El ruido de las calles de Madrid ya no le llegaba. Su mundo se había reducido a un zumbido hueco en sus oídos. Necesitaba un lugar para pensar, un lugar para intentar juntar las piezas de su mundo destrozado. Necesitaba una habitación de hotel. Entró en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas que solía frecuentar para reunirse con clientes. El lujo familiar normalmente le hacía sentir poderoso. Esa noche se sintió como un intruso. Una habitación de lujo para 2 noches, le dijo a la recepcionista. Su voz era ronca. Sacó su tarjeta de crédito principal, una tarjeta platino con un límite ilimitado. La recepcionista sonrió profesionalmente y pasó la tarjeta. Su sonrisa se desvaneció al mirar la pantalla de su ordenador. Volvió a pasar la tarjeta. «Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada». Javier frunció el ceño. La humillación comenzó a arder. «Eso es imposible. Inténtelo de nuevo». La recepcionista lo intentó una vez más a regañadientes. «Sigue sin funcionar, señor. Quizás haya un problema con su banco». Conteniendo la respiración, Javier sacó otra tarjeta de crédito de su cartera, una de respaldo de otro banco. «Pruebe con esta».
El resultado fue el mismo. Esta también es rechazada, señor. El rostro de Javier se enrojeció. Un par de personas detrás de él en la cola empezaron a cuchichear. Humillado, se apartó del mostrador y abrió frenéticamente la aplicación de banca móvil en su teléfono. Su corazón dio un vuelco cuando comprobó el saldo de su cuenta conjunta. La cifra era ridículamente baja, insuficiente para pagar el alquiler de un modesto estudio. Intentó abrir su aplicación de inversiones. Un mensaje apareció en la pantalla. Su acceso ha sido congelado por orden judicial. Su teléfono sonó estridentemente. El nombre de su socio, el señor Ibáñez, apareció en la pantalla. «Javier, ¿dónde estás?», gritó Ibáñez al otro lado de la línea antes de que Javier pudiera decir «hola». «Acaba de llamar el banco. Dicen que hay una orden de congelación de parte de nuestros activos por una demanda de divorcio. ¿Qué demonios está pasando?». Cada palabra de Ibáñez era un clavo en el ataúd de su vida. No era solo la casa, no era solo la cuenta conjunta. Sofía había lanzado un ataque total. Había paralizado toda su infraestructura financiera. La mujer que él creía que solo se interesaba por jardines y recetas de cocina había ejecutado un golpe de estado financiero con una precisión letal. No solo había perdido su casa, lo había perdido todo: su dinero, sus activos, su reputación. Ahora era pobre. El hombre que hacía 24 horas era rico, ahora era un sin techo que no podía permitirse una habitación de hotel. Sentado en un duro banco de un parque frente al lujoso Hotel Javier, sintió la ola más profunda de desesperación. Lo había perdido todo, casi todo. Aún quedaba una persona, un refugio en esta tormenta, la mujer por la que había arriesgado todo esto. Lucía, la mujer que lo amaba a él, no a su fortuna. Su relación era real, llena de pasión y comprensión. Lucía lo ayudaría, seguramente lo acogería, le daría la fuerza para volver a levantarse. Con la última pizca de esperanza, marcó el número de Lucía. Después de unos tonos que parecieron una eternidad, ella contestó: «Javier, ¿has vuelto?». La voz de Lucía no sonaba tan cálida como de costumbre, sino un poco cautelosa. «Lucía, ha pasado algo terrible», dijo Javier con la voz quebrada. Le contó todo a toda prisa: la casa vendida, las cuentas vacías, las tarjetas rechazadas. «Sofía se ha vuelto loca, se ha llevado todo el dinero». «No tengo nada, Lucía, te necesito. Solo te tengo a ti». Hubo un largo y frío silencio al otro lado de la línea, un silencio que retorció las entrañas de Javier. Y entonces la voz de Lucía volvió, pero su tono había cambiado por completo. Ahora era cortante, sin emociones y distante. «¿Y qué tengo que ver yo con eso, Javier?», estaba atónito. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ese es vuestro problema de pareja». «Javier», le interrumpió Lucía bruscamente, «no quiero verme envuelta en vuestro drama. Pensé que eras un hombre de éxito que tenía su vida bajo control. Me equivoqué. Pero... ¿y Francia?». «Y nosotros», tartamudeó Javier sin poder creer lo que estaba oyendo. «Francia fue una divertida escapada, Javier. Y ahora las vacaciones han terminado», dijo Lucía. Cada palabra era una daga. «Tengo que pensar en mi carrera. No puedo permitirme verme envuelta en tus problemas. Lo siento». Antes de que Javier pudiera responder, ella añadió la última y más cruel frase: «No vuelvas a llamarme». Clic. La llamada se cortó. Javier se quedó mirando la pantalla oscura de su teléfono. Silencio. Desesperación. La última y más dolorosa traición vino de la persona que él creía su aliada. La mujer que había sido la causa de su ruina era ahora la primera en abandonarlo entre los escombros. No tenía nada, ni casa, ni dinero, ni amante, ni orgullo. Estaba completamente solo. En el corazón de la deslumbrante Madrid, bajo un cielo indiferente, Javier Moreno finalmente comprendió el verdadero significado de la pobreza. No era la ausencia de dinero, era la ausencia de esperanza. 6 meses después de aquella noche devastadora,
Sofía y Javier se encontraron de nuevo, no en su magnífica villa ni en un restaurante de lujo, sino en la fría y estéril sala de mediación de un juzgado de familia. Sofía, vestida con una americana de color marfil, se sentaba erguida con un aire de calma y profesionalidad. A su lado, la abogada Garcés tenía una pila de documentos perfectamente organizados. Al otro lado de la mesa, Javier era una sombra de lo que fue. Su traje le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado y tenía ojeras bajo sus ojos, antes arrogantes. Estaba acompañado por un joven abogado de aspecto nervioso, como si supiera que venía a una batalla ya perdida. El proceso fue rápido y brutal. El abogado de Javier intentó argumentar que Sofía había malversado los activos. La abogada Garcés lo refutó con calma, presentando las pruebas una por una sobre la mesa. Malversación, señoría, la voz de la abogada era cortante. Mi clienta simplemente aseguró sus derechos. La venta de la casa, señaló una copia del contrato, fue totalmente legal, realizada bajo un poder notarial firmado por el propio señor Moreno. Luego presentó las pruebas irrefutables del adulterio, las fotos, los extractos de la tarjeta de crédito, los billetes de avión. Mientras mi clienta mantenía el honor del matrimonio en Madrid, el señor Moreno utilizaba los bienes comunes para financiar una escapada romántica con otra mujer. ¿Quién es el que realmente malversó la confianza y los activos? Aquí Javier intentó interrumpir con la voz ahogada por la rabia y la frustración. Esto no es justo, me tendió una trampa. El mediador lo miró con frialdad. Señor Moreno, ¿niega haber firmado este poder notarial? ¿Niega haber estado en Francia con una mujer que no es su esposa? ¿Niega haber utilizado los fondos de la cuenta conjunta para pagar esos gastos? Javier se quedó en silencio. Su rostro palideció. No había nada que pudiera negar. La decisión fue predecible. La división de bienes se ratificó tal como Sofía ya la había asegurado. Javier solo tenía derecho a sus efectos personales en el guardamuebles y a una pequeña parte de los fondos restantes en la cuenta conjunta. Había perdido en todos los frentes. Cuando la mediación terminó, Sofía se puso de pie. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Javier. Ya no vio odio en ellos, solo un vacío desolador. Javier la miró con una mezcla de ira y súplica patética. Sofía no respondió a su mirada. Hizo un breve gesto de asentimiento, a su abogada se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. No sintió una explosión de triunfo. Lo que sintió fue un profundo alivio. Una puerta grande y pesada de su vida finalmente se había cerrado y cerrado con llave para siempre. El mundo de Javier Moreno se había reducido de una villa de 800 metros cuadrados a una pequeña habitación en un piso compartido en una zona densamente poblada. Las paredes estaban húmedas y el olor a fideos instantáneos parecía impregnar el aire permanentemente. El lujo fue reemplazado por la lucha diaria por la supervivencia. Intentó encontrar trabajo, pero su reputación en la industria de la arquitectura y el sector inmobiliario estaba hecha añicos. El escándalo del divorcio, sumado a los rumores sobre su inestabilidad financiera y moral que la abogada Garcés había filtrado sutilmente a través de sus contactos, lo convirtieron en un paria. Las grandes empresas que antes lo elogiaban ahora ni siquiera respondían a sus correos electrónicos. Los amigos de fiesta que siempre estaban ahí cuando él pagaba las copas se desvanecieron como fantasmas. Cada mañana veía su reflejo en el espejo agrietado del baño. El hombre del espejo era un extraño. Su rostro estaba demacrado y el brillo de confianza en sus ojos se había extinguido. Había perdido su luz, el aura de éxito que había atraído a tantos, incluida Lucía. En su soledad tuvo mucho tiempo para pensar. Al principio culpó a todos. Culpó a Sofía por ser, según él, cruel y calculadora. Culpó a Lucía por abandonarlo. Culpó a sus socios por no ayudarlo. Pero lentamente, en las largas y silenciosas noches, una terrible comprensión comenzó a filtrarse. La raíz de todo esto era él mismo.
su arrogancia que le hizo subestimar a Sofía, su descuido que le hizo olvidar el poder notarial, su infidelidad que fue el detonante de todo. Él mismo había plantado las semillas de su propia destrucción y ahora no le quedaba más remedio que cosechar sus frutos más amargos. Esa comprensión no le trajo paz. Solo añadió una capa de desesperación a su miseria. Había caído tan bajo que no sabía cómo volver a levantarse. Mientras Javier se hundía, Sofía encontró la manera de volar. Tras finalizar el divorcio, se tomó unos meses para reorganizar su vida. Se mudó a un apartamento más grande decorado a su gusto cálido, artístico y cómodo, sin la sensación fría e impersonal del mármol. Pero sentía que le faltaba algo. Tenía libertad financiera, pero necesitaba un propósito. La inspiración vino de su propia experiencia. Se dio cuenta de cuántas mujeres se encontraban en una posición financieramente vulnerable debido a un divorcio, a la falta de implicación de su cónyuge, o simplemente porque nunca les habían enseñado a gestionar sus finanzas. Con el capital que le quedaba y su experiencia profesional recién desempolvada, Sofía fundó una empresa de consultoría financiera boutique. La llamó Herrera Consultoría Financiera, usando el apellido de su madre como símbolo de independencia. Su misión era simple: empoderar a las mujeres a través de la educación financiera. Su primera clienta fue una joven que llegó a su oficina con los ojos hinchados de llorar, sosteniendo una pila de facturas de deudas dejadas por un marido fugitivo. Sofía vio un reflejo de su antiguo yo en aquella mujer. Con paciencia, Sofía no solo le dio consejos financieros, la escuchó, le dio fuerza y creó un plan paso a paso para que volviera a ponerse en pie. Le enseñó a presupuestar, a negociar con los bancos, a empezar a hacer pequeñas inversiones. La noticia sobre esta consultora, que no solo era financieramente inteligente, sino también empática, se extendió de boca en boca. Sofía no solo estaba construyendo un negocio, estaba construyendo una comunidad. Había convertido sus propias heridas en una fuente de fortaleza para los demás. Su nuevo reino no estaba construido sobre hormigón y mármol, sino sobre los cimientos de la confianza, el conocimiento y el empoderamiento. Había pasado un año desde que el martillo del juez puso fin a su matrimonio. La vida de Sofía era irreconocible. Herrera Consultoría Financiera crecía rápidamente. Su pequeña oficina ahora ocupaba una planta entera en un moderno edificio de oficinas. Tenía un equipo sólido, en su mayoría mujeres inteligentes, que ella misma había contratado. Su rostro aparecía ahora con frecuencia en revistas financieras y como ponente en seminarios de empoderamiento femenino. Se había convertido en un símbolo de fuerza y resiliencia. Ya no era conocida como la exmujer de Javier Moreno. Era conocida como Sofía Herrera, la fundadora de Herrera Consultoría Financiera. Su felicidad ya no dependía de nadie más. Encontraba alegría en las cosas simples: una taza de café por la mañana en el balcón de su apartamento, una cena con viejos amigos con los que había vuelto a conectar, o un viaje en solitario a un lugar que siempre había querido visitar. La rabia y el resentimiento hacia Javier se habían desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazados por una sensación de serenidad. Ya no pensaba en él. Era un capítulo en un libro que había terminado de leer y cerrado firmemente. La herida de la traición se había curado, dejando solo una fina cicatriz que le recordaba lo fuerte que era ahora. Había encontrado la paz, una paz que provenía de la autoaceptación y la verdadera independencia. Una tarde soleada, Sofía estaba sentada en una cafetería tranquila cerca de su oficina. Mientras esperaba a una clienta, pidió un té helado y revisaba algunos correos electrónicos en su móvil. «Disculpe, ¿necesita algo más?». Sofía levantó la vista de la pantalla, lista para sonreír y decir «no gracias», pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El hombre de pie frente a ella, con un uniforme de camarero y un pequeño bloc de notas, era Javier. El tiempo pareció detenerse. Javier parecía 10 años mayor. Su pelo, siempre impecable,
Ahora estaba un poco ralo y desordenado. Su rostro estaba cansado y la luz de sus ojos había desaparecido por completo. Llevaba un uniforme de café ligeramente desgastado y un reloj digital barato. Sus miradas se encontraron. En los ojos de Javier Sofía vio una mezcla de shock y una profunda oleada de vergüenza que le tiñó la cara de rojo. Parecía que quería darse la vuelta y huir, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Fue Sofía quien rompió el incómodo silencio. Sonrió una sonrisa genuina y serena. No, gracias, con esto es suficiente. Cuando Sofía se preparaba para irse después de que su clienta llegara y se fuera, Javier se acercó a su mesa de nuevo vacilante. Sofía, su voz era ronca, apenas un susurro. Lo siento, por todo. Fui un idiota. Lo perdí todo por mi estupidez. Sofía lo miró por primera vez en mucho tiempo. No vio al monstruo que le rompió el corazón, solo vio a un hombre perdido y derrotado. Ya no había odio, ni rabia, ni siquiera lástima, solo una pacífica indiferencia. Te he perdonado, Javier, dijo suavemente. Las palabras salieron con facilidad, sin peso. No por ti, sino por mí. Para poder seguir adelante de verdad. Hizo una pausa y añadió: espero que encuentres tu camino. Sofía dejó un billete de 50 euros sobre la mesa, mucho más de lo que costaba su té, y se levantó. Caminó hacia la salida, sintiendo el cálido sol de la tarde en su rostro. No miró hacia atrás. No había necesidad. Su pasado estaba detrás de ella trabajando como camarero en una cafetería. Su futuro estaba delante, brillante, expansivo y completamente suyo. Sofía Herrera era por fin verdaderamente libre. Este es el final de la historia de Sofía. Una historia que demuestra que la venganza más dulce no es ver a otra persona caer, sino centrarse en construir una vida nueva y mucho más brillante. Sofía no solo recuperó su fortuna, sino también su autoestima y su felicidad. Ahora es vuestro turno de ser los jueces. Escribid en los comentarios en vuestra opinión. ¿Fue justificada la acción de Sofía?